Muy buenas a todos, buenos días, tarde, noche, depende. Cuando lo estéis escuchando, bienvenidos una semana más al Suena el Abuelo y bienvenidos a un programa un poquito diferente, porque hoy, como siempre, íbamos a tener un protagonista del club, o de fuera del club, pero un protagonista para la semana por diversos motivos, motivos de entrevistados, motivos de tiempo en el que sacar el Suena el Abuelo. Pues hoy tendremos el programa entre Jaime y yo. No hay entrevistado, no hay invitado, pero sigo estando muy bien acompañado y además, Jaime, todo nos viene de cara porque venimos de ganar 2-1. ¿Qué tal? Sí, hola a todos, muy buenas. Un mano a mano como en los viejos tiempos, Claro. cuando empezamos. Pues nada, con las semanas que venimos de contar victorias y que vamos a contar victorias, pues son de lujo. Sí, como ya hicieron su trabajo el domingo, hemos decidido darles descanso en el Suena del Abuelo y recuperar lo que era el formato tradicional, Jaime, cuando no éramos nadie, macho. Cuando no éramos mainstream, ¿no? Y no estábamos subidos. No, pero recuperar este mano a mano para hablar de un partido que fue bastante bueno, ¿no? Porque veníamos asustados con la jornada uno del Sevilla. Veníamos diciendo, "Uf, estos chavales juegan muy bien a la pelota y saben lo que se hacen". Y sin embargo, el Girona no fue capaz. Quizás en los 15 primeros minutos no tanto, pero fue capaz de noquear al Sevilla Atlético y tenerlo bajo su control. Sí, hay algunos que seguimos sin ser nadie, pero bueno. Como decías, pues sí, al final el Sevilla Atlético venía precedido de un muy buen partido que hizo ante Lucán en su estadio. Sí. Y quizás aquí, más que por el demérito del Sevilla, fue por mérito del Yeclano Deportivo que anuló totalmente las virtudes de los jugadores del filial sevillista y al final consiguió llevarse el partido más que merecidamente. Sí, la ventaja en este caso de que tengamos este mano a mano es que podemos centrarnos en actuaciones de gente más allá que no sea el entrevistado, porque hay muchas cosas de las que hablar del Yeclano. En la primera parte en Huelva, el medio campo nos dejó algo más ya no de dudas, sino que al final estaba conformado por un Manu Costa que no es medio centro, sino que es media punta y así lo demostró contra el Sevilla, que hizo un buen partido. Pero en este partido contra el Sevilla Atlético, ese Bauti Álvaro Martínez fue muy fuerte. Es decir, creo que fue una de las claves de no dejar que el Sevilla jugase, porque Bauti estuvo muy bien, estuvo muy atento en la presión, estuvo muy rápido, estuvo bien al corte, y Álvaro Martínez es un escándalo. Por tanto, yo creo que fue una de las claves del Chiclano. Sí, al final lo venimos hablando en los anteriores programas de esta temporada. El buen hacer de Álvaro Martínez en pretemporada hasta que se lesionó, para los que no lo habían podido ver, era un poquito más incógnita, pero venimos diciendo que es un jugador y junto a Bauti en el doble pivote abarcan mucho campo, tienen Sí. una presencia muy, muy importante físicamente y al final fue lo que hizo que en un estadio reducido como se quejaba el entrenador sevillista y con un mal estado del terreno de juego, pues el Yeclano se hiciera mucho más fuerte ahí y llevara el peso del partido durante prácticamente los 90 minutos. Lo del estadio reducido es una soberana tontería. Lo del césped sí que es realidad. Aparte de ese mediocampo que nos gustó bastante, que recuperó muchos balones, sobre todo en la primera mitad, que fue donde más balón tuvo. En la segunda es cierto que la posición fue del Yeclano. También volvimos a ver, y creo que es positivo, y lo comentaba el Mister y se lo comentamos en rueda de prensa, es que la defensa volvió a ser sólida, ¿no? Y volvió a ser bastante fuerte. El gol viene de una jugada a 30 metros que entra por la escuadra, por lo cual no puedes hacer mucho y volvimos a tener una defensa muy fuerte con un hombre a destacar en el ataque, es decir, una buena labor defensiva y además con un Álvaro González que fue muy, muy importante en el ataque, o sea que otro aspecto positivo que recupera el Yeclano en esta victoria contra el Sevilla. Sí, yo creo que de la defensa no duda nadie, porque lo ha demostrado y se ha ganado la Sí. confianza. Fueron dos fallos puntuales en Huelva los que nos costó el partido, pero demostraron tanto Gabri como Diego Ruiz, demostraron su personalidad en el Sí. centro de defensa, su solvencia en jugadas tanto defensivas como sacando el balón. Todos recordamos una jugada de Gabri que cruzó todo el centro del campo y se fue hacia arriba sacando el balón, pero también hay que recordar el primer gol del partido es una salida de jugada por parte de Diego Ruiz. Diego Ruiz que Sí. pasa
Alvarito abre a banda a Álvaro González y remata el centro que puso Antonio Salinas. Al final el centro de la defensa, como digo, no duda nadie. Y además tuvimos no sorpresa porque esperamos mucho de los laterales, pero si bien Juanmi no estuvo en ataque tan productivo como otros partidos, sí que lo estuvo Álvaro González, que hizo una muy buena actuación. Bajo mi punto de vista fue uno de los más destacados, si no el que más del partido. Tanto en defensa como en ataque, que tuvo dos lanzamientos a puerta, aparte del centro del primer gol. Sí, ahí el Chiclano creo que volvió a mostrar lo que es. Es decir, jugaron 16 futbolistas, porque creo que hicieron los 5 cambios. Y no es que un futbolista brillase por encima de nadie, sino que creo que no se le puede achicar una mala actuación a ninguno. Es decir, que todos los que salieron cumplieron de una forma bastante buena, que hicieron un trabajo notable y todo eso suma para que el Chiclano consiga los 3 puntos. Como comentaba, la primera parte algo más igualada, luego en el final es cierto que el Chiclano ya empieza a generar ocasiones, pero sobre todo en la segunda, Jaime, la sensación que tuvimos, y quizás es una de las cosas que se le puede corregir al equipo de este partido, es que el Chiclano podía haber ganado el partido 3-1 o así, es decir, haber marcado más. Yo recuerdo en el descanso que te dije, vamos a ganar 3-0, porque en la dinámica que entrábamos estábamos generando muchas ocasiones. Sí, quizás ahí el tramo final del primer tiempo y sobre todo el tramo inicial, los 15 hasta el gol prácticamente del Sevilla. Sí. En el segundo tiempo fue muy productivo en cuanto a ocasiones de gol. Bien es cierto que falta efectividad. Hay momentos que hay dos pensamientos: tanto va el cántaro a la fuente que se va a reventar, que estamos llegando tanto que vamos a marcar, o el quien perdona lo acaba pagando. Al final, ese puntito de efectividad, Adrián lo viene hablando también en ruedas de prensa, que va buscando el trabajar con la gente de arriba, Sí. el adaptarse a las posiciones y a movimientos que quiere que hagan los jugadores, y yo creo que ese puntito, ese plus de efectividad va a llegar, y si seguimos estando sólidos en defensa, el equipo va a sumar muchos puntos. Sí, yo me quedo con el pensamiento de si estamos llegando tanto y has hecho 3 goles en 2 jornadas, con lo complicado que es hacer goles en segunda ref, has hecho 3 goles en 2 jornadas y estamos llegando tanto sin efectividad, ¿no? Por decirlo así, el día que tengamos efectividad, pues el equipo aún puede ser bastante potencial. Lo que está claro que nos deja este partido, o al menos a mí, es una sensación de optimismo increíble para ir a Jerez. No, una sensación de que vamos a ir a ganar. Sí, al final el partido se complicó y se ganó de penalti en el último tramo, pero gracias a la feria al final hablamos todos con mucha gente esa noche, y todo el mundo tenía la misma sensación: que el Yeclano había sido merecedor, que el Yeclano proponía y que iba a dar guerra esta temporada. Al final son sensaciones más que hechos, pero yo creo que todos los que estuvimos el domingo en la tarde en la Constitución compartimos. Sí, la semana pasada nos decía Alvarito que bueno, que en alguna charla del Míster y tal decía, oye, que tenemos buenas sensaciones, que tal, pero que no hemos ganado ningún partido importante. Nos lo decía Nelson el abuelo, y ahora ya se ha ganado el primer partido, ya se ha ganado el partido contra Sevilla Atlético, se han quitado un poquito de presión y hay que ir a jugar contra un Jerez que, por meter un poquito de spam, hace 2 días en Twitch tenía a periodista que cubre al Jerez Deportivo y nos comentaba que el ambiente allí es muy raro, ¿no? Porque es un equipo con objetivo playoff que lleva 4 goles encajados en 2 jornadas, 0 puntos, 0 goles a favor, y que el ambiente ahí está tenso, ¿no? Y me decía, si gana el Yeclano en Jerez, puede ser una tormenta, ¿no? Me afirmaba eso, ¿no? Entonces, allí es cierto que pues están nerviosos con el inicio de su equipo porque aspiran a cuotas más altas. Sí, ahí te tengo que dar un palito porque él metió spam de que iba a retransmitir para Yecla el partido, y tú no dijiste que se podía seguir a través de Yecla Sport. Pero bueno, aparte de ese palo, al final yo pienso que es un partido donde el Yeclano, si es inteligente,
puede hacer mucho daño al Jerez, sobre todo por lo que dices, por el nerviosismo que puede tener el equipo andaluz, y aparte de ello, el saber jugarle a un equipo que lo está pasando mal o que no ha encontrado todavía la tecla adecuada. Si el Yeclano sabe digerir esos 20-30 primeros minutos, puede hacer daño. Sí, yo creo que aquí cada uno juega con sus armas, ¿no? El Jerez juega con una plantilla que con un presupuesto muy grande de los mayores del grupo, con una plantilla con muchísima experiencia, pues leo a Kikarri, leo a Rafa Parejo, leo a Miguel Baeza que tiene 21 años y ya lleva 3 temporadas en la segunda ref, la dupla de delanteros que es José Ramón y Edu Salle, la temporada pasada firmó 25 goles entre los dos en segunda ref, es decir, plantilla, es una plantilla muy potente la del Jerez, quizás el Yeclano juega con haberse quitado un poquito la presión y con el hecho de que hemos visto que no le tiene miedo a campo grande, ¿no? Que ya se pudo desvirgar, por así decirlo, de lo que es el miedo escénico de jugar en un campo tan grande por tener la primera jornada en Huelva. A ver si esto es positivo de cara a jugar en el Chapín, que seguramente es el segundo estadio donde más ambiente vaya a haber en el grupo. Sí, al final también el hecho del desconocimiento que pueda tener el cuerpo técnico de Jerezista, que seguro que ha estudiado el Yeclano y que lo ha visto, pero no tiene o no puede tener el conocimiento que quizá el Yeclano sí que lo tenga por la trayectoria de los jugadores con tanta experiencia como hablaba. Quizá ese hecho sea también un dato a tener en cuenta en el transcurso del partido. Si nosotros no vamos a entrar a opinar qué plan de partido llevaríamos cada uno, O sí, por si acaso acertamos y nos chivan, pero claro, desde Jerez nos comentan que la idea que se tiene o lo que creen que va a pasar es que aunque el Jerez en el Chapín haya sido un equipo que suele esperar en la primera parte a ver de qué va el otro, ¿no? A ver cómo se gestionan los primeros minutos, creen que la presión y la urgencia que tiene el Jerez hará que el equipo andaluz salga desde los primeros compases a por el partido, ¿no? Eso es más o menos lo que podríamos esperar. sí, yo creo que el hecho de que hayan perdido los dos primeros partidos quizás tampoco ha merecido esos resultados, porque en el primer partido en casa fue un Sí. poquito accidental y sí que la goleada que le produjo el UCAM Murcia es abultada, pero también tuvo su chance, sobre todo antes de que abriera el marcador el UCAM. Al final es lo que venimos diciendo, son nervios, son necesidades ya en la jornada 3 y es un equipo que en su campo contra un recién ascendido, contra un equipo de los que menos presupuesto tienen de todo el grupo, va a querer llevar la iniciativa, por lo menos en mi opinión creo que seguro. Sí, 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 es lógico y además que desde Jerez se habla de que una posible derrota puede desencadenar la destitución del míster o tambalear su puesto, ¿no? Por tanto, es una situación totalmente diferente a la del Yeclano Jaime. Abrimos aquí un buzón de peticiones. Si alguien el domingo por la mañana a las 6 de la mañana está dispuesto a llevarme a una localidad murciana, que me hable por privado, para poder yo desplazarme a Jerez. Vamos a ver, te lo dije yo por privado, es sábado, sábado lo único que tienes que hacer es un cartelito en la feria y a que no tienes huevo. Alguien te lleva seguro. Pues Jaime, no sé si quieres comentar algo más o algún precedente. En cuanto a las lesiones del Chiclano, no sabemos nada, porque hoy la rueda de prensa, el hecho de tener eso en el abuelo, pues antes grabado que la rueda de prensa, hace que no conozcamos nada. La semana pasada Adrián sí que nos dijo que había varios tocados. Hoy te tocará preguntarle a ver cómo está el estado del equipo. Sí, metemos también la cuña de que este año se pueden seguir las ruedas de prensa a través de Facebook en directo desde la Constitución. Al final el equipo va recuperando efectivos poco a poco y veremos a ver los tocados que la semana pasada no pudieron estar si llegan para Jerez. Precedentes no hay porque con este Jerez nunca se ha jugado. Sí que se jugó contra el otro, o sea, había jugado contra el otro que ahora está en tercera, que fue el que el año pasado nos Sí. eliminó de Copa Federación.
Y al final la única anécdota que podemos contar es que es el equipo donde estuvo Manu Castillo el año pasado, que salió de Yecla y estuvo en ese Jerez. Pues por contar cositas e ir adelantando, domingo a las 6, Yeclano Deportivo, Jerez Deportivo, Yeclano Deportivo. En principio no hay televisión, sí que se puede seguir en Yecla Sport como todas las jornadas. Así que Jaime, lo bonito que sería sacar y traerse algo de Jerez para afrontar el partido contra el Vélez, un partido más que especial porque es la semana del cumple de Jaime, es la semana del cumple mía, es la semana del cumple del Vélez, o sea que sería muy positivo el hecho de puntuar en Jerez. Sí, al final, en la semana que yo soy el de en medio, ¿vale? Que no, el Vélez cumple bastante más que yo. Tú eres el pequeño. Sí, al final esos puntos que se ponen en juego en Chapín son importantes porque también sería empezar a sumar fuera de casa, que si bien es cierto que la permanencia, que es el objetivo del Yeclano, tiene que pasar por la Constitución, siempre ir repelando puntitos fuera es muy importante porque se perderá algún punto en casa, seguro. Y cuanto antes empecemos a sumar fuera, pues mejor. Y además que el Grano nos ha dado muestras de que puede ser también muy potente fuera de casa. Pues Jaime, en esta charlita que hemos tenido, amena, relajada, bueno, tranquilita, no hay mucho más que comentar, así que dejamos aquí el programa en el Son al Abuelo con un repaso al Sevilla Atlético y una previa del Jerez. Así que ojalá que la semana que viene nos veamos y hagamos previa del partido en Yecla con... Vamos a ser optimistas. Porque aquí, en este Yeclano le gusta que la gente sea optimista. Con 6 puntos en el casillero, Jaime. Pues si no son con 6 con 4, pero con más puntos de los que hay ahora, seguro. Pues muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos, como digo, la semana que viene. Sí, semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.